Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amado Dios y buen Padre celestial, te queremos agradecer una vez más en esta noche, honrarte a ti, exaltarte y glorificarte, darte gracias, Señor, en esta noche, porque tu presencia está aquí. Y eso es lo más importante, lo más hermoso. Reciba la gloria, reciba toda exaltación y toda glorificación. Calle toda voz humana y su Santo Espíritu ministre el corazón de su iglesia de acuerdo a nuestra necesidad. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en esta noche, Señor, porque eres digno de todo reconocimiento, de toda alabanza y de toda exaltación. Te damos gracias, dejamos todo en su mano para que usted nos dé una gran bendición en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Bien. Somos propiedad del Señor. ¿Sí? Somos, por misericordia, hermanos, somos sus hijos. Dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, le damos gracias al Señor, amén, por ser su hijo, hermano. Él nos formó, Él nos creó, dice, en el vientre de nuestra madre. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, dice su palabra aquí que Él nos hizo, ¿no es cierto? Ya nos hizo conforme a su imagen, ¿no es cierto? Conforme a sus propósitos. Ahora, nosotros, hermanos, el Señor nos creó. Unos son más altos, otros son más bajos, otros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces siempre debemos ser gratos al Señor. ¿Me entiende? Siempre debemos ser gratos al Señor. ¿Ya? Entonces también dice aquí que somos ovejas de su prado. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Como oveja, nosotros necesitamos una buena alimentación. Dice ahí el apóstol Pedro, desead, ¿no es cierto?, como niños, eso está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos, ¿no es cierto? La leche espiritual, dice, no adulterada, para que a través de ella podamos crecer. ¿Para qué, hermano? Crecer para salvación, ¿no es cierto? Bien, yo le dije a usted, hermano, antes que yo olvide la idea, cuando usted y yo llegamos al Señor, somos sus hijos. Él nos, digamos, a ver, ¿cuándo nos tornamos en hijo? Porque la gente dice que toda persona es hijo de Dios. No, todo ser humano es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Cuándo uno se torna en hijo? Cuando le recibe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca, ¿cierto?, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, toda persona para ser salvo, para ser hijo de Dios, debe aceptarlo a Él y confesarlo como Señor y Salvador personal de su vida. Ya como dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, cuando llegamos, cuando el Señor nos
salió al encuentro porque dice que Él nos amó primero. No me elegisteis vosotros a mí, dice su palabra, sino que yo os elegí a vosotros. ¿No es cierto? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cierto? Bien. Entonces, hay algo que el Señor, es importante yo sé, lo sabe, solo que de esta forma a lo mejor, pero es así. Yo sé que así lo entiende usted. Jesús le entregó algo a usted, algo a mí. ¿Qué nos dijo? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es cruz? En un sentido espiritual, en la cruz nosotros llevamos ahí, ¿no es cierto? Digamos, las pruebas, las dificultades, las luchas, ¿cierto? Y la cruz que usted lleva y yo llevo es de acuerdo, como dije, a su capacidad. Si la cruz se hace pesada, pida que el Señor le dé fortaleza, pero no la corte. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia, nosotros del Señor, la iglesia del Señor, un día, ¿no es cierto?, va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí usted le va a tener que devolver esa cruz al Señor. Él se la entregó a usted y va a tener que devolvérsela. A cambio, el Señor le va a dar una corona a usted, incorruptible, de gloria. ¿Estamos? Así va a ser, hermano. Entonces, su cruz, hermano, a veces se hace difícil. El problema es que uno persevera, hermano. ¿Y sabe cómo persevera el cristiano? Persevera hacia arriba. Y si usted lo ve, es difícil. Es difícil perseverar. Porque usted lleva una cruz a cuesta. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, hermano querido, esa cruz a veces se hace muy difícil. La carga se hace muy pesada. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fortaleza. ¿No es cierto, hermano querido? Amén. Y el Señor siempre nos conduzca hacia la victoria. Bien, somos su pueblo, somos sus hijos, ¿cierto? Por misericordia. Amén. Mira, dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Hermano, es un gran privilegio, es un honor de ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? Es un privilegio, hermano. ¿No es cierto? Que nuestro nombre esté inscrito allá en el libro de la vida. Amén. Qué lindo, hermano, qué hermoso, qué glorioso es el Señor. ¿Ya? Dice ahí, hermano, mira, dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Aleluya. Amén. 1 de Pedro dije, versículo 9, versículo 10. Dice como subtítulo, el pueblo de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más somos? Real sacerdocio, nación santa. Gloria a Dios. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, amados hermano, mira, la reina Isabel, la que falleció a poco tiempo atrás de Inglaterra, ¿sabe lo que ella decía? Que ella le tenía más, confiaba más, tenía más respeto a 5 cristianos de rodilla que a todo su ejército. Inglaterra es potencia, pero ella sabía, hermano querido, cuando el pueblo, ¿no es cierto? Cuando la iglesia ora, hermano,
¿no es cierto? Suceden cosas. Cosas gloriosas, cosas maravillosas, porque dice Jehová, habrá algo difícil para mí. ¿Sabe? Jesús le dice a una mujer, a Marta, porque en la iglesia hay dos tipos de hermanas, las hermanas Marta y las hermanas María, ¿cierto? ¿Está claro? ¿No es cierto? Ya, Jesús sabía que Lázaro iba a morir, ¿no es cierto? Él era amigo de Lázaro, Marta y María. Entonces Jesús le dice a los discípulos, vamos, ¿no es cierto?, a casa de mi amigo Lázaro, porque duerme. Pero él estaba hablando de no dormir, sino que de su muerte. Y le dice, vamos a despertarlo. Los discípulos no entendieron esa expresión. Y Jesús llegó y Lázaro había muerto, ¿cierto? Y todos llorando la muerte de Lázaro. Todas las personas le conocían, ¿no es cierto? Y también dice la palabra en San Juan 11:35 que Jesús lloró. Entonces, da a entender, hermano, si hay alguien que nos entiende, ¿sabe? Hermanas, ustedes que están quizás en un clamor, pidiendo por su esposo, por sus hijos, por alguna situación muy difícil, las lágrimas de una madre mueven a Dios a hacer cualquier cosa. Porque el amor de una madre es el que más se asemeja al amor de Dios. ¿Ya? Jesús lloró, ¿no es cierto? Al ver la tristeza, el dolor, también quizás la incredulidad de ¿no es cierto?, de las personas, de la familia. Y Jesús le dice, Marta, Lázaro va a resucitar. Entonces le dice, maestro, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dice que Él era la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero sabe, Marta le dice algo, le reprochó al Señor, maestro, si usted hubiese estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Y ahí Jesús le reprocha su incredulidad. Marta, Marta, siempre afanada, siempre turbada estás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando iba a su casa, iba a visitarlos a ellos, dice que María dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo y se sentaba a escuchar la voz de su maestro. Y Marta seguía con sus afanes. Entonces, hay una Marta que es afanosa, también los hermanos, ¿ya? También incluimos ahí. Y la otra hermana que es, ¿no es cierto?, más dedicada a lo espiritual. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, Marta, le dice, ¿no es cierto?, en San Juan 11:40, Marta. A ver, ¿cómo dice el texto? San Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees, verás que la gloria de Dios? ¿Ya? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, debemos confiar, hermano. Ya nada es imposible para el Señor. Te recuerdo, nosotros fuimos enviados a la obra el año 90 a Puerto Montt, una ciudad muy fría, lluviosa en aquel tiempo, con mi esposa. Asumimos un desafío y teníamos la Noemí. Tenemos 2 hijas hoy, pero teníamos la Noemí que tenía como 3 años, Noemí, 2 años, chiquita. Ella incluso la llevé de corista para allá para Puerto Montt. Ella tenía un pandero, le compramos un pandero de madera. ¿Ya? ¿Te acuerdas de esos panderos de madera? Entonces la corista en Temuco, yo creo que del viaje, porque viajamos en un auto, un Opala Comodoro, me acuerdo, que ese auto fue enviado de Brasil, regalado de Brasil para la iglesia en Chile, y el problema es que salía más caro la internación que el vehículo, porque en aquel tiempo era muy alto el impuesto, ¿entiendes? Pero era una donación de la iglesia brasileña a la iglesia chilena. Entonces el auto solamente entró como turista, mi pastor, por 3 meses. Entonces ese auto llevó misioneros para Arica, Ataltar, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Cumplió ese objetivo y fue regresado a Brasil. Tuvo que volver a Brasil su auto. Ahí ese auto fue nuestra mudanza
un auto. Yo recuerdo que arreglamos la cocina, las cosas, lo básico, para irnos a Puerto Montt, ¿cuánto es? Cocina de cuatro platos, la arreglamos todo y partimos. Y resulta que no cayó en el auto, pues, tuvimos que dejarla acá. En la iglesia central, me acuerdo, nos pasó una cocinilla a gas, esa de 2 platos, esa que se ponían sobre una mesita, algo así. Un plato bueno y un plato quebrado. Esa fue nuestra. Y oiga, allá en aquel tiempo en Puerto Montt, una ciudad muy fría, 8 grados bajo cero. Mi esposa lavaba la ropa, la colgaba en la cocina de mi pastor, al otro día amanecía escarchada dentro de la casa. Tiesa, hermano. Si usted se acostaba, así como se acostó, así queda toda la noche. Bien, pero sabe, hermano, pero contarle, hermano, esa experiencia. Por eso a veces, hermano querido, es necesario ir al desierto. Es necesario, hermano, es algo inevitable ir al desierto. Jesús fue al desierto, hermano. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. 40 días, 40 noches. Bien, y hermano, tantas cosas que hizo Dios, que hizo el Señor, ya su respaldo. Recuerdo que llevamos poquito tiempo y una hermana, una abuelita de la iglesia Centro Bíblico, fue a la iglesia a hablar con nosotros. Me dice, pastor, me dice, yo tengo una bisnieta, la Jacqueline, una bebecita de meses, que está desahuciada por los médicos. Estaba hospitalizada, se le caía la piel, pastora. Entonces los médicos estaba desahuciada. Entonces ella me dice, pastor, me dice, antes que la niña fallezca, yo la quiero presentar al Señor. Y si usted lo puede hacer. Me dijo, yo hablo con los doctores para que me autoricen y traerla acá el día domingo. Ese fue el primer desafío que tuvimos que asumir allá con mi esposa. Entramos en oración, trajeron la niña a la iglesia, hermano. Vino toda esa familia. ¿Me entiende? Se les predicó la palabra y el Señor hizo el milagro. La sanó, hermano. Gloria a Dios. La sanó, hermano. Bien, y así, hermano querido, tantos casos, hermano. Una vez recuerdo, santiaguino, pues, hermano, fui a visitar una familia al campo, pastor, a las quemas, al campo. Yo pensaba que estaba en Santiago, que tomaba micro cuando quería, a la hora que quería, y estaba ahí, visité una familia en el campo, hermano. Allá usted anda media hora en micro y camina 5 horas. Así es allá, hermano, en el campo. Bien, y visitamos la familia, era 24 de diciembre, víspera de Navidad y todo el asunto. Entonces yo salí, visité a la familia, hicimos culto, lindo, hermoso, una familia muy pobre, y recuerdo que caminé para esperar la micro, la locomoción. Estaba ahí esperando, y se para frente un vehículo, un taxi, un colectivo, se para ahí frente, y el hermano me queda mirando y me dice, pastor, ¿qué hace aquí? Me dice, estoy esperando locomoción para Puerto Montt, le dije, y se largó a reír. Pastor, me dijo, usted no está en Santiago, está en Puerto Montt. Aquí el bus pasa en la mañana y en la tarde, ya no hay más locomoción. Pero ¿sabe lo que me dice? Mira, pastor, cómo hace el Señor. Este auto yo lo trabajo, dijo. Yo tengo que entregarlo a las 7 de la tarde y me salió una carrera para Huaychico, que es un pueblo que está más allá donde estaba yo. Si yo hubiese sacado el cálculo, no alcanzo a llegar a la hora para devolverlo. Pero ¿sabe? Algo me impulsó a hacer la carrera. Y para esto era, pues, pastor. Me dejó en la puerta de mi casa, hermano. Entonces, hermano querido, el Señor es bueno. Mira, el hombre, hermano, el hombre falla. El hombre es, porque mira, ¿qué día nació la iglesia del Señor? La iglesia, ¿qué día nació? Ponga un día de la semana. O un día de la creación también puede ser. ¿Qué día nació la iglesia? ¿Cree usted? ¿Qué día? La iglesia somos todos los llamados, somos todos los salvos, los redimidos. Cuando lleguemos allá a los cielos, ¿no es cierto? Ni se va a nombrar la asamblea de Dios. Venir los salvos, los redimidos de mi Padre, los hijos del Señor. Entonces aquí a veces tanto que, ¿no es cierto?, nuestra letrero, hay hermanos que
No sé, pues, hermano. Mira, el letrero, hermano, es como un apellido de una familia. Entonces, pero allá ni se va a nombrar, pues, hermano. Los salvos, los redimidos, ¿no es cierto? Los benditos de mi Padre. Qué lindo, hermano. ¿Ya? Entonces, ¿qué día nació la iglesia? A ver, en el Pentecostés fue confirmada la promesa, ¿cierto? Del bautismo. Jesús le dijo ahí a los discípulos en Mateo 24, 49, ¿no es cierto? Quedaos vosotros aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los hermanos, el Señor se valió de la fiesta de Pentecostés, o Pentecostés, ¿no es cierto? Y ahí el Señor derramó su Santo Espíritu. Se cumplió la promesa. Empezaron como 500 hermanos, pero fueron 120 los que fueron bautizados. Y yo pregunto, ¿dónde están los otros 380? ¿Dónde quedaron? La promesa era para todos, pero 120 recibieron la promesa. Y esa promesa, hermano, todavía cobra vigencia para la iglesia. ¿Sí? Bien, la iglesia, hermano, nació el día 6. ¿Por qué? Porque día 6 es un número de hombre. Es imperfección. ¿Entendió? La iglesia la componemos personas imperfectas. ¿Cómo es el evangelio? Es progresivo. ¿Cómo está, hermano? Entonces a veces, pastor, estoy más o menos. ¿Más o menos qué, hermano? Jesús dijo, vuestro hablar es sí, sí, no, no. Entonces yo, ¿sabe cuando me preguntan, ¿cómo está, pastor? Yo digo, a ver, digo, batallando, luchando, digo yo. Porque digo, si estoy bien, el Señor me va a corregir, el Señor me va a poner una prueba, me va a probar, a ver qué tan bien estoy, por hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces la iglesia es imperfecta, porque número 6 es número de hombre. Dios creó al hombre el día 6. Mira, Jesucristo el Señor, ¿a cuántos hombres llamó? ¿A cuántos? 12. ¿Cierto? A veces los hermanos dicen, me gustaría ser como Pedro, pastor. Pedrito. ¿Cierto? Impetuoso, Pedrito era impetuoso, dice que era del vulgo, era dueño de embarcaciones, un hombre rudo. ¿No es cierto? Pero sabe, hermanos, la forma de ser de Pedro desanimaba a los hermanos. Era muy tosco. También fue celoso, hermanos. ¿Se acuerda cuando Juan, el más jovencito de los apóstoles, el apóstol Juan, qué hacía Juan? Se recostaba en el hombro de Jesús y Pedro se incomodaba, hermano. ¿Cómo eso, hermano? ¿Sabe cuándo cambió la vida de Pedro, hermano? Cuando el Señor lo llenó con su Santo Espíritu. Jesús le dice, Pedro, mira, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, maestro, ¿cómo se le ocurre? ¿Me amas? 3 veces le preguntó. Pedro, ¿me amas? ¿Qué dijo él? Te amo, Señor, ¿cierto? Con ímpetu, seguro. Pero Jesús le vuelve a preguntar, la segunda vez. Y ahí como que bajó un poquito las revoluciones. Y la tercera vez, ¿no es cierto? Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas. El problema es que no le amaba como el Señor quería que le amase. ¿Entiende? Entonces mira, Pedro, siendo un apóstol, vivió cercano a Jesús, falló. ¿Cierto? Falló. Cuando el gallo cantó, dice, por tercera vez se acordó y lloró amargamente, porque se acordó de las palabras de su maestro. Judas, el tesorero. ¿Cierto, hermano? Entonces, hermano querido, todos fallamos. Todos erramos. ¿Sabe lo que es pecar? En griego significa pecó. Significa errar el blanco. Y siempre nosotros estamos errando el blanco. Por eso el apóstol Juan dice en 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero a ese abogado hay que serle sincero, porque él sabe realmente lo que sucedió. ¿Sí? Bien, entonces la iglesia
la componemos seres imperfectos. Nació el día 6. No se olvide de eso, hermano. La iglesia es imperfecta. ¿No es cierto? Entonces es progresiva. ¿No es cierto? Entonces dice la alabanza, Cristo nos manda que subamos más. Subamos más. ¿Sabe por qué? Porque subiendo y bajando nunca llegaremos. ¿Sí? Con su ayuda nosotros vamos a ser victoriosos. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante, iglesia, tenemos que alejarnos de la autosuficiencia. Dice 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Por eso digo, Señor, estoy bien, Señor. Mira, hay un pastor Daniel, pastor Sergio Salas, que hoy día es un anciano. Trabajamos mucho tiempo con ese pastor. Y un día se le ocurre decir así, en oración, Señor, te doy gracias, porque esa paz que tengo, Señor, creo que no hay hombre que tenga tanta paz. Su hijo Miguel, en aquel tiempo estaba chiquito Miguel, chiquito, apenas caminaba Miguel. Agarró un palo Miguel y le aforró un palo en la cabeza a su papá, que estaba dando gracias por la paz. Entonces el Señor prueba, hermano querido, y le aforró un palo en la cabeza a su papá. Hasta ahí llegó la paz, por hermano. El que piensa estar firme, mire que no. Yo soy, hermano, dependiente del Señor. Dependo de Él. Cada día, hermano. Cada día dependo, necesito de Él. Y siempre debemos glorificarlo a Él. ¿No es cierto? Siempre debemos depender de Él. Bien, hermano querido, ¿sabe la razón y cómo comenzó el plan del Señor? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por cuanto dice el apóstol Pablo, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos ninguna esperanza. Estábamos destituidos, hermano. Nosotros merecíamos la cruz. Nosotros, hermano. Mas Él pagó un precio por nosotros. Mira, hermano querido. Entonces, como dice la alabanza, todo fue por amor. Entonces, amados hermanos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Mira lo que dice el Salmo 51:5. Salmo 51:5. Ya vamos, hermano querido, a resumir. Salmo, dije, 51:5. Salmo 51:5. Dice aquí su palabra. He aquí, decía el rey David, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, esa es nuestra naturaleza, hermano querido. ¿Sabe cómo es nuestra naturaleza? Pero no diga que el pastor nos comparó con eso, ¿ya? No. Por ejemplo, un chanchito que es un lechón chiquito, un chanchito, ¿sí? Chanchito chiquito, ¿cierto? Entonces, sé que nos gustaría usarlo como mascota. Usted lo baña, lo puede lavarlo, limpiarlo, dejarlo blanquito, echarle perfume, una rosita, ¿cierto? ¿Ya? Pero descuídese de él. Descuídese. ¿Qué hace el chanchito? ¿Por qué? Porque así también somos nosotros, hermano. ¿Me entienden? Que nos ayude el Señor. Nos ayude, nos dé gracia. Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor es respeto. ¿No es cierto, hermano? Entonces,
Amados hermanos, a veces nosotros miramos a la izquierda que no esté el pastor, que no esté el hermano, miramos a la derecha, miramos al frente, miramos atrás. Mira, un hermano que estaba cansado de luchar, de batallar problemas, dificultades, y dice que él se fue, hermano, se fue, que no quería saber de nada ni de nadie, y se adentró a un bosque. Se adentró a un bosque donde nadie lo encontrase, nadie lo viese, hermanos, y cansado dice que se recostó en la hierba. Y al mirar al cielo, vio un ojo grande que lo estaba mirando, hermano. Decía el salmista, hermano, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? No hay lugar, hermano. A veces hay gente que dice, no es cierto, yo me iría, ¿no es cierto?, al desierto. Vayas al desierto. Y si es conflictivo, no sé con quién va a tener problema ya, pero va a tener problema. Una hermana buscaba una iglesia perfecta. Iba a una iglesia, ¿no es cierto?, encontraba un detalle. Después iba a otra, igual. Entonces un pastor le dijo, hija, yo la he observado que viene al culto, participa, después se pierde. Él dice, no, pastor, es que yo ando buscando una iglesia así, 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 así. Ah, le dice, una iglesia perfecta, le dice. Le dice el pastor, sabe, entre tanto buscar puede que la encuentre, le dijo. El problema que, ¿no es cierto?, que va a suceder cuando usted llegue allí, esa iglesia va a dejar de ser perfecta. Porque el problema no es la iglesia, es usted. ¿Entienden? Entonces, Lisa, si acaso alguna vez usted me encuentra débil, no me critique, ore por mí. Pero ¿sabe lo que es más fácil? Criticar. Entonces yo digo, hermanos, si nos queremos poner una capa de autoridad, ¿cierto? Pongámosla de abogado, intercedamos. ¿No es cierto? Pongámonos a la brecha del camino, seamos intercesores. La iglesia, hermano, necesita ser compasivos. Hay mucha gente herida, hermano. Hay mucha gente dolida. ¿No es cierto, hermano? Entonces, hermano querido, el amor del Señor es un amor perfecto. Es un amor ágape. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, que el Señor nos ayude. Aquí, hermano querido, quiero explicarle algo bien hermoso. Yo sé que usted lo sabe. Mira, dice, Cristo nos redimió. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que es la palabra redimir? Nos compró. Eso es redimir, compra. Él nos compró, Él pagó un precio por nosotros. ¿Sí? Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice que fuimos comprados a precio de sangre. Él derramó su sangre. Ahora, otra cosa importante, hermano. Esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, un día el Padre, Jehová Dios, el Padre, la va a cobrar. Dice Hebreos capítulo 10, hay de aquel que pisoteare la sangre del pacto y la tuviere por inmunda. Entonces, toda esa gente que rechaza, que ha menospreciado al Señor, un día el Padre se los va a cobrar. Porque Jesús pagó un precio en la cruz por toda la humanidad. Por todo ser humano. Ahora, el problema del ser humano, ¿sabe cuál es? Es su libre albedrío. Porque el Señor no hizo una máquina, hizo una persona con sentimientos y con decisiones. Lamentablemente, hermano, es uno quien elige. El Señor dice, Deuteronomio nos pone dos cosas frente. Está la bendición y está la maldición. Es uno quien toma la decisión. ¿Sí? El Señor es soberano, su gloria llena toda la tierra, pero Él respeta muchas veces nuestra decisión. ¿Sí? Amén. Entonces, el Señor interactúa con nosotros. ¿Se acuerda usted del ciego Bartimeo? ¿Se acuerda usted cuando Jesús iba pasando por Jericó? ¿Cierto? Y entonces, primero lo que hizo Zaqueo. O sea, Bartimeo, no Zaqueo. Bartimeo era un ciego que vivía
autorizado por el gobierno romano a vivir de la limosna. Entonces él tenía una capa que lo acreditaba, que lo autorizaba a vivir de la limosna. Cuando escuchó hablar de Jesús, dice que se despojó su capa. Se despojó y gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente dice que lo hacía callar. Cállate, ¿por qué molestas al maestro? Gritaba más fuerte, pues, hermano. Entonces, hermano querido, yo, digamos, es mi forma, digamos, como yo lo veo, siempre con respeto al Señor. Entonces Jesús dice que lo hizo traer a su presencia, ¿cierto? Y Jesús le hace una pregunta. Yo digo una pregunta ilógica, pues. Si Jesús vio todo lo que había hecho, que se había despojado de su capa, de su sustento, ¿cierto? ¿Ya? Y Jesús le dice, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Por eso, hermano, el Señor estableció la regla de oro para la iglesia. ¿Y sabe cuál es la regla de oro? La oración. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad, porque todo aquel que pide, el que busca y el que llama, se le abrirá. Es la regla de oro. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 7 a seguir. Entonces, lógico, Bartimeo dice: maestro, que reciba la vista. Pero sabe, hermano querido, al Señor lo que primero le importa de una persona, ¿no es cierto? Primero es lo espiritual. Y después lo material viene por añadidura. Como dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces Jesús primero lo salvó, ¿no es cierto? Y lo sanó. Bien, gloria al Señor. Hermano, aquí hay un texto, hermanos, en Isaías capítulo 50, versículo 6, y aquí vamos a terminar. ¿Sabe usted que la Escritura dice, hermano querido? Dice aquí: Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Ya? ¿Por qué? Está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sabe? Los romanos en el tiempo de Jesús tenían la pena capital, ¿ya? Que era la cruz. Ahora, ¿a quién crucificaban? ¿A quiénes? ¿A los nobles? ¿A los ladrones? ¿Cierto? ¿Ya? Para ellos era la pena capital la cruz. ¿Ya? E incluso en aquel día, hermanos, ¿sabe quién iba a ser crucificado? Barrabás. ¿Usted conoce algún Barrabás por ahí? Mira, pastor, yo conozco a varios. Barrabás era un... Dice la historia que ese hombre había matado a un soldado romano. Y los romanos, lógico, querían crucificarlo. Estaba listo, estaba sentenciado ese día. Y esa misma gente, hermano, cuando Jesús el día jueves entró triunfante a Jerusalén, cuando Jesús entró montado en un pollino, en un animalito, en un burrito, ¿no es cierto? Entró montado, dice, y la gente todos le vitoraban, le exaltaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se acuerda que le tendían palmas, cierto? Esa misma gente que alabó al Señor en su entrada a Jerusalén, ¿no es cierto? Al otro día le gritó, ¿no es cierto?, a las autoridades: suelta a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Entonces, hermanos, ¿sabe usted? Dice aquí la Escritura: bendito sea el Señor, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí hay algo, hermano, bien hermoso. Mira, en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Qué profundo es esto, hermano. Y todo el Señor lo hizo por amor a nosotros. Si alguno, dice, hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, ¿ya?
Dice el 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Dice, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, ¿sabe cuando Jesús murió en la cruz? Ya dice que el día se oscureció antes de lo normal. Entonces, ¿por qué se apuró, hermanos, la muerte de Jesús? El problema era que el día de reposo comenzaba cuando anochecía. Entonces ellos no querían transgredir la ley. Fue por eso, hermano, que a Jesús se le apuró. Pero tenía que cumplirse la palabra. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, Jesús tenía que ofrecer un sacrificio perfecto. Por eso fue que el soldado apuró. Dice que tomó una lanza y lo atravesó. Y todo lo que quedaba de sangre, dice que fue vertida ahí. Al final salió agua. O sea, Jesús ofreció un sacrificio perfecto. Ahora mira lo que dice, hermano, los evangelios dicen que a Jesús le escupían, ¿cierto? Que le vendaban la vista, lo abofeteaban y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? ¿Acaso él no sabía? Él sabía que lo había hecho. Entonces le decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún en la agonía, él perdonaba. Pero mira, hermano, lo que dice Isaías, capítulo 50, versículo 6. Y aquí termino. El profeta Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. ¿Ya? ¿Usted está buscando, hermano? ¿Lo está buscando? ¿Lo pueden leer, por favor, hermano? El versículo 6. Isaías 56. Mira lo que dice, hermano. Ponga atención. ¿Sabe la definición de ese texto? Es un texto profético. Isaías tuvo la visión muchos años atrás. Los evangelios dicen que a Jesús le escupían su rostro, se lo escupieron, ¿de acuerdo? Que lo bofeteaban. Pero aquí, hermanos, el profeta Isaías tuvo una visión más escalofriante, más profunda acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, di mi cuerpo a los heridores. ¿Quiénes fueron los heridores? Los soldados romanos. Se ensañaron con Jesús. Se ensañaron, hermano. Dice, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Qué significa mesar? Arrancar. Eso es mesar, hermano. A Jesús le arrancaron su barba con carne y todo. Los evangelios dicen que a él lo bofetearon. Aquí habla de mesar. ¿Se da cuenta, hermano? El precio que Jesús pagó en la cruz, hermano. ¿Qué más dice el texto? Dice, no escondí mi rostro de injurias y de disputos. Dice los evangelios, dicen que a él le escupieron, pero aquí habla de esputos. ¿Y qué es esputo? ¿Sabe lo que es esputos? Es saliva con flema que fue arrojado en su rostro por amor a nosotros. Hermano, que el Señor nos bendiga. Servimos a un Dios bendito, a un Dios todopoderoso, hermano. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Honro al Señor. ¿No es cierto? Él está aquí, hermano. Está aquí. Vamos a quedar por aquí. ¿No es cierto? A lo mejor, mira, cuando uno lo reciben bien, dan ganas de volver. ¿Ya? El pastor sabe que, incluso cuando él también enseña, le falta tiempo. Porque uno quisiera entregar muchas cosas, hermano querido. ¿Ya? Que el Señor les bendiga muchísimo. Que el Señor les fortalezca, les dé gracia. ¿Sabe? El apóstol
Pablo, hermanos, él no esconde porque él le hablaba a la iglesia de Corinto. Le dice 3 veces le pedía al Señor que apartase su espíritu. Porque saben, él había un cáncer físico. Se cree, no diga usted que el pastor dijo que era ahí, no. Pues se cree que estaba en su vista. Porque cuando tuve la experiencia con el Señor Jesucristo, dice que el Señor lo dejó ciego, ¿se acuerda? Cuando Saulo de Tarso seguía a la iglesia, con autorización partía, donde los hermanos se reunían, los encarcelaba, los golpeaba, los azotaba y los encarcelaba, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hermanos, Jesús le dijo a Saulito, todo lo que usted hizo, usted lo va a pasar por causa de mi nombre. Si usted golpeó, lo van a golpear. Si usted azotó, va a ser azotado. Si usted encarceló, también lo va a hacer. Entonces dice que ese resplandor del cielo, dice, que lo dejó ciego. Y cuando Ananías, dice, oró por él, cayeron de sus ojos como escamas. Entonces se cree que la enfermedad quedó ahí. Porque a veces el Señor nos deja un relojito para que no nos olvidemos. Como dice Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Todo lo que recibimos es beneficio. ¿Ya? Entonces dice el apóstol Pablo a los corintios que él 3 veces le pide al Señor que apartase de él su espíritu porque quería irse, hermano, sufría. El Señor lo usó, hermano, fue el apóstol, ¿no es cierto?, gentil, dice que abrió la iglesia gentil, pregonó el evangelio, formó muchas iglesias, formó líderes, el Señor lo usó en tremendos milagros, pero en él había esa enfermedad. Y sabe, cuando estaba en agonía, en dificultad, en prueba, ya no daba más, ¿no es cierto? Dice que escuchó la voz que le decía, Pablo, bástate en mi gracia. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, amados, en Cristo hay victoria. Mi consejo a ustedes, sigan perseverando. Ganen almas. Quien gana almas es sabio. ¿Cierto? Entonces, invite usted, invite almas, invite vecinos, ¿no es cierto? Y pida al Señor que le use, ¿no es cierto, hermano querido? Porque su venida está pronta. Todo cumplido, hermano querido, ¿no es cierto? Entonces yo les animo a ustedes a seguir perseverando, confiando, ¿no es cierto?, en el Señor. Que el Señor les bendiga. Yo honro al Señor, glorifico a Él. Vamos a orar, ¿no es cierto? Yo no sé cuántos necesitan del Señor fortaleza, gracia, bendición. Quizás tiene alguna enfermedad, alguna petición, ¿no es cierto? Quien evita, como dice Romanos capítulo 8, versículos 26 27, es el Espíritu Santo. Él evita, Él entiende. Dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cierto? Yo creo que todos necesitamos del Señor. ¿Sí? Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te queremos agradecer a ti en esta noche.